Muy buenas tardes, profesora. Les saluda la alumna Kelly Jocelyn Aliaga León, estudiante del primer ciclo de la carrera Gestión Estratégica del Factor Humano. Voy a responder a las preguntas realizadas sobre el tema de la identificación de emociones. Como primera pregunta dice, ¿cuál fue la situación incómoda en tu rol como estudiante? Bueno, en las primeras semanas de clases tuve una situación incómoda, que fue cuando estaba en mi primera exposición de uno de mis cursos. Y justo, mi hijita de 2 años, como yo trabajo todo el día y la veo en la noche, pues siempre cuando llego está como que mamitis, ¿no? Se pega a mí mucho. Y recuerdo que ese día tenía una exposición y ya me tocaba justo decir mi parte, y a mi hija se le dio pues por querer que la cargue, que esté con ella, y de verdad que me puse nerviosa en ese momento. Y mientras exponía se escuchaban pues los gritos, ¿no? Y se escuchaban más sus gritos que mi voz. Y ya que ella quería pues que la cargue, y yo en ese momento no podía porque tenía que concentrarme en lo que estaba exponiendo. La pregunta 2 dice, ¿qué emoción o emociones sentiste? Intenta poner un nombre a la emoción o emociones utilizando las palabras del termómetro de Ruller. Bueno, en ese momento sentí una mezcla de emociones como enojo, ansiedad y frustración. Es decir, emociones desagradables o color rojo según indica Ruller en su termómetro de emociones. En la pregunta 3 dice, ¿qué señales te ayudaron a identificar aquello que sentías? Describe qué señales te ayudaron a identificar lo que sentías. Pueden ser señales corporales, pensamiento, nivel de energía o agrado u otros. Bueno, en ese momento yo empecé con el nerviosismo por lo mismo de la circunstancia en la que me encontraba, sudoración en manos y rostro, la energía muy alta, pues sentí que prácticamente la profesora no entendió nada de lo que yo expuse, por lo mismo que se escuchaban más los gritos de mi hijita que mi propia voz, ¿no? La pregunta 4 dice, ¿por qué te sentiste así? Me sentí así ya que esa exposición tenía puntaje. Y sobre todo en la primera semana pues es importante ganarte esos puntos, ¿no? Entonces, al no exponer bien, ya que mi hija quería estar en brazos, no pude concentrarme ni leer mis apuntes que había realizado con anticipación. Por un momento se me nubló todo y me perdí. Muy bien. En el segundo bloque tenemos la identificación de estrategias para la expresión y la regulación de emociones. Dice aquí, ¿qué hiciste para expresar lo que sentías? Piensa qué estrategia de expresión utilizaste, sea de manera individual o con alguien más. En este caso me apoyé de un tercero que vendría a ser mi mamá, ya que ella, al ver mi rostro y mi expresión en ese momento, le di a entender o comuniqué que necesitaba ayuda, y hice uso de los gestos y señas hacia mi mamá para comunicarle que necesitaba su apoyo. Eso vendría a ser una expresión corporal. Pregunta 6. ¿Qué hiciste para regular lo que sentías? Piensa qué estrategias de regulación utilizaste en ese momento o después de pasar por esa situación. Apliqué una técnica de relajación, una respiración profunda, y pedí un momento a la profesora en ese instante en el que estaba exponiendo para poder meditar brevemente y seguir con mi exposición. Y claramente busqué una solución para el problema que estaba pasando en ese momento. Que en realidad eso me ayudó un montón, porque al pedir un momento es como que respiré profundamente, inhalé, exhalé y dije, ok, me volví a concentrar, verifiqué mis apuntes y seguí con la exposición. Para eso ya mi mamá tenía a mi hija, ¿no? Entonces me ayudó. Dice aquí, ¿por qué utilizaste esa estrategia de expresión o regulación? Para mí, en realidad, en cualquier situación complicada, lo que siempre me ha ayudado es respirar profundamente. Hasta uso esa estrategia de regulación para contener mis emociones y no herir a nadie. Y en cuanto a la estrategia de expresión, en su mayoría hago uso de los gestos y señales, ya que soy una persona muy expresiva y no puedo pasar por desapercibido mi incomodidad o alegría dependiendo de la circunstancia en la que me encuentre. Siempre he sido una persona muy expresiva, entonces cuando algo me incomoda o estoy molesta, siempre expreso con gestos o en mi mismo rostro se ve, ¿no? Es fácil de identificar. Dice aquí, reflexión para el desarrollo de gestión de emociones en tu rol como estudiante y profesional en formación. Si volvieras a pasar por una situación similar en tu rol como estudiante o profesional, ¿qué estrategias de las que utilizaste volverías a utilizar? Yo usaría las mismas mencionadas líneas arriba,
frente a cualquier situación, ya sea difícil o de ansiedad o lo que pueda sentir en ese momento, aplicaría lo mismo, ¿no? Respiración profunda y relajación, porque si no me relajo ni respiro profundamente no puedo controlar mis emociones. Eso de verdad siempre me ha ayudado en cualquier situación en la que me encuentre, desde antes de tener a mi hija también. El momento de tomarme un tiempo, una breve pausa, relajarme y respirar profundamente me hace a mí evitar, tal vez en una circunstancia fuerte, dañar a alguien o a la persona con la que esté en ese momento teniendo una controversia. Así que nada, eso serían mis preguntas. Disculpen mis respuestas a las preguntas mencionadas para este examen parcial. Muchísimas gracias, profesora.